Muchas gracias. Entonces, comenzamos ahora sí a definir ya. El tiempo de la historia es el que alude a la época en que se sitúan los acontecimientos, los hechos narrados, a su sucesión cronológica y al tiempo que abarcan. Ujú. Ya pusimos dos ejemplos, el de mi madre y el del médico en Haití. Y el tiempo del discurso es el orden y el modo en el que los vamos a conocer a través de la escritura. Si hacemos que se extienda algo que ocurre en un día durante 30 páginas o hacemos que lo que ocurra en 3 años lo narramos en una página. Ujú. Apoyándonos de la conjugación de los verbos, como lo hemos visto desde el ámbito gramatical en la sesión anterior. Estas temporalidades están interrelacionadas. ¿Mm? Están interrelacionadas y es esencial manejar esta interrelación con un cuidado exquisito. Aquí debemos de tejer fino y por eso les decía al principio de esta sesión, esta es una de las partes más importantes y más complejas de la construcción narrativa. Trátese de un cuento, trátese de una novela. De hecho, ambos tienen su desafío, ¿eh? No porque sea un cuento es más sencillo, no porque sea novela, te puedes extender tanto. Son desafíos de la misma naturaleza, pero de distinta manifestación. Porque precisamente lo que transforma una serie de acontecimientos en una buena historia, perdón, tiene que ver con ese tejido. Ajá. Tiene que ver con la manera en la que nosotros ponemos en escena al tiempo a través de nuestras narraciones. Muy bien. Entonces, les decía hace rato que íbamos a hablar un poquito de la estructura. Ya cuando ya hablamos de los dos tiempos del tiempo, los dos tipos del tiempo, el tiempo de la historia y el tiempo del discurso, el tiempo de la historia o el tiempo de la narración, y cuando ya lo hemos definido, pues es menester recurrir a uno de los especialistas, detenernos aquí un momento para hacer referencia a esta trenza de los tiempos. Por un lado el tiempo de la historia y por el otro lado el tiempo del discurso. Se tejen. Esta trenza se teje. Son dos hilos. El hilo de la narración y el hilo de la historia. El hilo del discurso y el hilo de la historia. Se tejen. Ajá. Por eso se llama texto. Por eso se llama trama, porque el entramado es este enlace entre el tiempo de la narración y la manera en la que se cuenta, la forma en la que ese tiempo se despliega a través del discurso, en la manera en la que se hilvana una historia. Por eso nosotros somos muy parecidos a tejedores de relatos, a tejedores como tejer en estambre. Nosotros hacemos ese tejido de los tiempos, hilvanando historias. Paul Ricoeur, quien ven ahí ustedes en pantalla, va más allá de esta metáfora de los dos hilos del tiempo, del uso convencional de la palabra texto, y más bien nos invita a concebir una historia como un tejido en el sentido estructurado, una estructura. Como diría Marx, la infraestructura y la supraestructura, o la superestructura, le dice Marx, ¿no? Infra y superestructura. Dice Marx que la infraestructura determina la supraestructura. En el caso del texto, hablando estos tiempos estructurados, en el caso de Ricoeur, esta estructura, este tejido estructurado, tiene que ver con la acotación del tiempo que abarcará la historia y con un entramado de carácter lógico, un entramado lógico, no tanto cronológico, con otros sucesos y con otros personajes. Y con esto Ricoeur, uno de los grandes teóricos, poeta, narrador, uno de los grandes teóricos de la narratología, de la semiótica, va a dar un paso importante en el siglo XX para la experimentación de nuevos tiempos. Ya aquí Ricoeur nos invita a romper lo cronológico, romper el tiempo narrado del presente hacia el futuro, romper esa línea, ese tiempo lineal.
Dice Riquet, no, no, no importa que sea cronológico, importa que sea lógico, en la misma lógica que establezca el autor. Y esta línea puede ser hacia atrás, hacia adelante para una persona, hacia adelante para otra persona, hacia adelante para otra persona, o hacia adelante para una persona, hacia atrás para otra, hacia adelante para una. Hay una película que se llama Dunkerque de Christopher Nolan. Dunkerque narra el desembarco, narra la forma milagrosa en la que un grupo, un pequeño ejército de los aliados se salva en el desembarco a Dunkerque y cómo este pequeño desembarco va a ser el punto de quiebre para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente ya estaban con la bota en el cuello los aliados en esta región de Francia, pero la batalla de Dunkerque va a ser determinante para el triunfo de los aliados posteriormente. Pero esta historia se narra desde tres perspectivas. Se narra desde la perspectiva histórica que prácticamente abarca todo el periodo de narración de la novela, de la película, como fueron ocurriendo los hechos durante el periodo de la batalla de Dunkerque. Se narra desde los ojos de un soldado en un día y se narra desde los ojos de un aviador en una hora. Un mes, un día, una hora. Algo así, tendría que recordarlo, pero son estos tres tiempos de narración. Sí, los tres están puestos en perspectiva cronológica, pero es lógica, no se pierden. Si hay alguien que le gusta experimentar con esto es Christopher Nolan. También podrían ver ustedes Tenet, por ejemplo, que es una barbaridad en cuestión de temporalidades. Pero entonces, este orden lógico es el que más nos importa para la estructuración de nuestra historia junto con otros sucesos y con otros personajes. Por ejemplo, aquí, regresando al ejemplo del médico, nos interesará seleccionar y dar relieve a todo aquello que fue dando profundidad y sentido a la historia del médico. No nos interesará, por ejemplo, tanto sus estudios de medicina, si lo que queremos resaltar más bien es su parte humanista, qué fue lo que lo determinó a tomar la decisión de irse a Haití, o si decidió renunciar a Haití, no, no vamos a hablar de su familia, sino más bien un suceso puesto en perspectiva en el pasado que lo marcó y lo determinó y que le impidió seguir en Haití y decidió abandonar a su compañera que lo había invitado. Vamos a darle profundidad y sentido a esa historia en ese médico que sufre un cambio radical en su vida a raíz del terremoto de Haití. Ajá. Entonces, esto ya es más profundo. Esto ya es irnos hacia aspectos más específicos. Una historia entonces no es una serie de acontecimientos entramados y con sentido. ¿Cómo los entramas? Eso ya es decisión tuya, pero debe tener sentido. Así como un personaje, como veíamos anteriormente, debe tener características que lo hagan verosímil, evitar caer en el estereotipo o evitar adornarlo tanto, exotizarlo tanto que parezca una caricatura. En la cuestión del tiempo, en, en los acontecimientos entramados, se trata de darle sentido lógico. Esto no quiere decir que no puedas experimentar con tus tiempos, por supuesto que lo puedes hacer, pero sin perder ese sentido, ese orden lógico. Ujú. El propio acto de narrar, o sea, el discurso narrativo, consiste en emplear esa trama para ordenar con sentido lógico determinados elementos. Otra vez, se puede contar de manera lineal, ¿m? Manera cronológica. Ahorita vamos a ver unos, ya les dije ejemplos del cine, ahorita vamos a ver ejemplos maravillosos de la literatura. Se puede contar de manera desordenada. Comenzar con la narración por el principio, en el sentido cronológico, o por el final, o a mitad de la historia, se le conoce como media res, a media res. Empiezas por la mitad de la historia y luego tienes la decisión de irte hacia atrás o hacia adelante. Empiezas con el final. Hay una película, se las voy a recomendar, no sé si la han visto, tengan mucha discreción, mucho cuidado, mucha cautela al ver esa película. Es una película muy, muy impactante. Yo fui a la premiera aquí en Querétaro cuando la estrenaron y la censuraron, la cancelaron la exhibición de la película en los cines. La gente se salió
a los 10 minutos y los que todavía aguantaron se salieron a la mitad de la película porque no pudieron verla completa. Esa película se llama Irreversible, de Gaspar Noé. La protagonista es interpretada por Mónica Bellucci en uno de los papeles más desafiantes que tuvo, yo creo que el más desafiante que tuvo en su carrera. Esa película se narra hacia atrás. Empieza con un acontecimiento y todo va hacia atrás, 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 hasta que nos coloca en el punto de inicio de la historia. Y curiosamente se llama Irreversible. El suceso germen de la historia que se cuenta es irreversible, pero la historia se cuenta en reversa. Pueden conseguir la película, no está sencilla de conseguirla, la pueden conseguir en Mixup, la dan a 50 pesos, o si la quieren algún día con gusto se las puedo prestar, pero con mucha discreción, por favor, porque es una película muy difícil de ver. Yo solamente la he podido ver 3 veces y la tercera vez ya no me decidí ya no volverla a ver. Es muy difícil esa película. Ese es un ejemplo de una narración que se cuenta hacia atrás, ¿no? Podemos dar una duración diferente a las secuencias. Ya lo habíamos comentado hace rato, una caricia que dure 3 páginas o un hecho que aconteció en 3 meses, narrarlo en 3 párrafos. Un ritmo más rápido o lento en determinadas acciones. ¿Ah? Y aquí también entra el aspecto de la forma lingüística que damos a nuestro relato, el modo en que disponemos y ordenamos la información de la historia, las descripciones, los personajes, los diálogos, la conjugación, el uso de los verbos que utilizamos para narrar. Va trenzando esta sucesión no propiamente temporal, sino textual, que llamamos el tiempo del discurso. ¿Mm? Eh, entonces, aquí es donde llegamos a Jeanette. ¿Cómo se relacionan entre sí estas temporalidades, el tiempo de la historia y el tiempo del discurso? ¿Cómo se relacionan? Jean Genet, otro de los grandes teóricos, narratólogos, artistas de tiempo completo. David Bowie le dedica una canción a Jean Genet que se llama Jean Genie. Esa canción se le dedica a Jean Genet, poeta irreverente. Estuvo en prisión, fue censurado muchas veces. Maravilloso, un artista impecable en todos los aspectos. Poeta también. Dice Genet que las diferentes relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso pueden ser analizadas en términos de 3 elementos: orden, duración y frecuencia. Repito, las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo de la narración se pueden analizar desde el orden, la duración y la frecuencia. ¿Mm? Una vez que hizo estos análisis, Jenner después podría hacer lo que quisiera con sus relatos. Era increíble, porque rompía el orden de forma consciente, jugaba con la duración y también experimentaba con la frecuencia. Vamos a comenzar con el orden. La relación temporal entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso en términos de orden se define como una relación de secuencia entre el orden cronológico en el que ocurren los acontecimientos y el orden textual en el que el discurso los va narrando. Es decir, estamos ante una relación de concordancia cuando ambos órdenes se corresponden. En cambio, estaríamos en una relación de discordancia cuando la secuencia temporal de los hechos se ve alterada. ¿Ah? Cuando hay una concordancia en el tiempo de la historia y el tiempo de discurso, cuando estos dos se corresponden, digamos que es una relación de concordancia. Pero cuando la secuencia temporal de los hechos narrados se ve afectada, ahí hay una discordancia. Uh-huh. Por ejemplo, regresando a nuestro ejemplo del médico que se fue a Haití, puede ser que optemos por una relación de concordancia. ¿En qué sentido? Vamos a narrar siguiendo estrictamente el orden cronológico de los acontecimientos. Sería una narración lineal que empezaría cuando el personaje coincide en el hospital con la compañera, ve en la televisión, ven lo que aconteció en Haití y ella lo invita a formar parte de la misión humanitaria que viajará hacia esa nación
Luego sigue la preparación del viaje, la despedida de su familia, la llegada a Haití, las primeras experiencias, así hasta el final de la historia. Ese es el orden cronológico. En cambio, si optáramos por una relación de discordancia, se altera dicho orden. ¿Cómo podríamos alterar este mismo ejemplo del médico que va a Haití? Ah, podríamos contar primero cómo el médico y su compañera están salvándole a una niña en un consultorio improvisado en una casa de campaña entre las ruinas de Haití. Le están salvando la vida a una niña. Incluso puede ser que la niña esté gritando de dolor mientras en la pierna se exhibe el fémur que ha salido de la piel. Podemos hablar ahí del doctor, ¿no? El doctor comienza a gritar solicitando insumos básicos, pero no existe tal respuesta, no existe respuesta a sus reclamos. Este, Trata de taponear la, la, trata de calmar a la niña con palabras que ella no entiende porque ella no habla español y él no habla francés, ¿no? Luego, salto hacia atrás en el tiempo, en donde él está en la cafetería del hospital junto con su compañera y narramos cómo se conocieron en ese hospital mientras trabajaban juntos. Su relación con sus respectivas parejas. El médico tenía una novia y ella tenía un novio y comenzaron a platicar en la cafetería sobre cómo se sentían respecto a que tenían que hacer guardias y turnos de hasta 12 horas o 24 horas por 24 horas y cómo eso lo resentían sus propias parejas, ¿no? Y luego salto hacia el escenario en Haití otra vez, en donde el médico se está peleando con un oficial de policía porque el oficial de policía no lo deja entrar a un edificio en donde hay mucha gente que necesita apoyo. Esas rupturas del tiempo. La primera es una lineal con relación concordante. La segunda es una relación discordante porque estamos rompiendo el tiempo. ¿Ah? Ese es el plano fundamental del orden dentro del tiempo de la narración. En toda novela, bueno, no he leído yo todas las novelas, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de las novelas se altera la secuencia temporal de los hechos narrados porque solo relatos extremadamente breves pueden ser narrados en el orden exacto en que ocurrieron. ¿Mm? Todas las novelas acuden a esto. Si un personaje está narrando, por ejemplo, lo que está pasando, vamos a pensar en el personaje de Viviana, que está narrando un momento difícil dentro de la historia, puede rememorar cómo fue que ese momento, que llegó a ese momento y recordar lo que le ocurrió antes en su historia de vida, ¿no? Este, Además, con frecuencia en una novela se teje más de un hilo narrativo. Esto es una gran diferencia. En el relato se puede contar una historia de frente y en la novela no. En la novela vamos jugando con el orden del tiempo, el orden de las temporalidades. En el relato solamente se mantiene una línea narrativa y en la novela no, se pueden mantener distintas líneas narrativas y por lo tanto distintas líneas del tiempo y podemos jugar con ellas de manera simultánea. Además, no se puede contar una historia exhaustivamente de principio a fin, ya lo habíamos dicho al principio, necesitamos recurrir a alteraciones y rupturas temporales. Y según estas rupturas nos lleven a un tiempo pasado de nuestra historia o salten a algo del futuro, estaremos hablando de retrospección o de anticipación. Y esta es una de mis partes favoritas. ¿Mm? Repito, en una novela se teje más de un hilo narrativo, a diferencia del cuento. Es imposible narrar todo lo que sucede en cada uno de los hilos de manera simultánea. No se puede contar tampoco exhaustivamente todo de principio a fin, por lo que tenemos que recurrir a alteraciones y rupturas del tiempo. Y como lo hacemos a través de estos dos recursos maravillosos que se llaman retrospección o analepsis o flashback. Es lo mismo. Retrospección es para términos populares o retrospectiva, ¿no? Analepsis es el lenguaje así ñoño de la narratología. Si ustedes se quieren ver ñoños así con sus colegas, pueden decir, es que este es un claro ejemplo de analepsis, ¿no? Este es un movimiento analéptico que decidió colocar el lector para dar en un ritmo distinto su historia. Órale, ¿no? Analepsis. O también en el lenguaje cinematográfico, flashbacks. ¿Mm?
flashbacks. Se interrumpe el relato. Retrospección, analepsis o flashback es hacia atrás. Se interrumpe el relato para viajar hacia algo, para contar hacia algo en el pasado. Flashbacks. El médico está con la niña tratando de controlar una hemorragia y en ese momento va el flashback hacia atrás cuando recordó que a una de sus compañeras en la escuela que cayó del segundo piso, él fue el primero en atenderla y en llamar al servicio de emergencias. Luego de regreso al presente. Ajá. Por eso tiene esa fijación con las niñas que padecen ese tipo de desgracias, este médico. Con un flashback podemos explicar muchísimo de nuestro personaje. Ajá. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Flashback, retrospección, retrospectiva o analepsis. ¿Va? Ok. Y por lo tanto tenemos el siguiente. La anticipación o también se le llama prolepsis o también se le llama flash forward. Anticipación en términos de vulgata, prolepsis en términos de narratología ñoña o flash forward en términos cinematográficos. Se interrumpe el relato para narrar un acontecimiento que ocurrirá en el futuro. Vamos a un ejemplo con nuestro médico de Haití en flashback. Podría ser que, otro ejemplo, ya puse hace rato que una niña se cayó del segundo piso, ¿no? A ver, puede ser está corriendo a la niña, tratando de controlar la hemorragia para referir algo que le ocurrió cuando era pequeño, este, o no, cuando le ocurrió algo en la escuela de medicina, donde cuando le estaban haciendo un examen de taxonomía, lo reprobó porque hizo un corte no correcto. Y entonces ahí, cuando está tratando de controlar la hemorragia a la niña, recuerda eso y comienza a ponerse muy nervioso, ¿no? Porque precisamente ese corte que trata de practicarle a la niña fue el que le costó un examen de taxonomía en la universidad, cosas así, ¿no? Un flashback. Vamos a hablar de flash forward, una prolepsis. eh, Se interrumpe la escena en la que el personaje está tratando de controlarle la hemorragia a la niña para referir a algo que ocurrirá unos años después. Podría ser él cargando a su niña, a una niña, pero esa niña es su hija. Y cuando la tiene por primera vez en sus brazos, va a recordar a la niña a la que le está tratando de controlar la hemorragia en el sismo de Haití, ¿no? Va hacia adelante y luego hacia atrás. Y aquí podemos, queridos míos, jugar con el tiempo, generar efectos con el tiempo hacia adelante o hacia atrás. No existen límites en la narrativa, no existen límites para nosotros. Yo Nosotros tengo sí una duda. podemos viajar en el futuro. Adelante, Juan Carlos. Por ejemplo, o sea, entiendo que los flashbacks pueden ser también recuerdos del personaje, pero, eh, por ejemplo, depende también en gran medida de quién cuenta la historia. Es decir, por ejemplo, pensándolo en el futuro, si el personaje principal me está contando la historia en primera persona, eh, ahí ya no se podría contar en futuro, tendría que recurrir como al narrador o experimentar en un cambio de capítulo, yo qué sé. Órale, estaba interesantísima esa pregunta. Yo creo que podrías experimentar. Yo creo que se podría experimentar. Podría ser las dos posibilidades, el cambio de la voz narrativa. Por ejemplo, si estás narrando a través de un personaje en primera persona, que ese personaje sea un narrador omnisciente, este, y narrar hacia el futuro en flash forward a través de un narrador que narra en tercera persona, utilizando el tiempo presente, pero en una época futura. Estaría bien chido eso, ¿eh? Órale, está genial eso, Juan Carlos. Anótalo porque es un muy buen experimento. Sí, sí se puede hacer, Juan Ok, Carlos. Cualquiera de las dos va, va, opciones que diste se puede lograr. Claro que sí. Claro que se puede perfecto. lograr. Ahora sí que como dijeron los Muppet Babies, el límite es nuestra imaginación, chicos. Es la imaginación. Y también ver que funcione, ¿no? Si no, va a ser más el experimento que realmente tenga el efecto que queremos en nuestro lector, ¿no? Pero sí podemos experimentar, claro que sí podemos experimentar. Ustedes no se toquen el corazón con eso. A lo mejor encuentran una forma novedosa de narrar que por sí misma ya es valiosísima, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Quién recurre con anticipación a la anticipación? A lo mejor esto te ayuda, Juan Carlos, con la pregunta, con esta inquietud. ¿Quién recurre muchísimo a los flash forwards? Pues es García Márquez. Y el ejemplo más evidente donde lo encontramos en Crónica de una muerte anunciada y en Cien años de soledad. En Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, la intriga se genera, la intriga, el suspenso, esa semilla que hace que tu lector se mantenga pegado a tu libro, se genera porque el lector quiere saber cómo se ha llegado a ese final, que ya el propio título anticipa qué pasó, no manches. O sea, de entrada ya sabemos de qué va el libro. Crónica de una muerte anunciada. Alguien muere, güey. Ahí hay alguien que muere ahí. ¿Cómo murió? O sea, millones de personas mueren cada día, pero ¿cómo ocurrió la muerte de esa persona? Y esa es la intriga que mueve al lector a través de este libro. Es fabuloso. Se genera esta intriga porque el lector quiere saber cómo ha llegado a ese final. En otras ocasiones, el recuerdo de un personaje puede ser una imagen premonitoria para el lector. El recuerdo de un personaje, fíjate muy bien, fíjense muy bien, el recuerdo de un personaje que se va hacia adelante. Él recuerda y en ese recuerdo se va hacia adelante. Por eso es la maestría de García Márquez. Así empieza Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¡Wow! Muchos años después. Así empieza ese cochino libro. Muchos años después, ¿cuántos? No sé, muchos. Frente al pelotón de fusilamiento, órale, está una persona frente a un pelotón. ¿Quién? El coronel Aureliano Buendía había de recordar, recordó es hacia el pasado, había de recordar, y fíjense ese uso magistral del copretérito, había de recordar, acuérdense que el copretérito es una acción comenzada en el pasado y que no sabemos si concluyó. Acuérdense del monito, que el monito hacia el pasado con un signo de interrogación hacia el pasado, hacia la izquierda. Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Atrás. Muchos años después, al frente, prolepsis. Había recordado aquella tarde remota atrás. Maldito García Márquez. Maldito genio. En 4 líneas nos coloca la prolepsis y la analepsis de su tiempo de la narración y a través de un uso majestuoso del tiempo del discurso. Aquí está hilvanada de manera perfecta el tiempo de la historia junto con el tiempo del discurso. Es genial. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Y de ahí se narra. En este narrador en tercera persona, que te habla al oído, que te va contando, que te le va llevando de la mano a conocer Macondo. A pesar de que ya Macondo ya existe desde hace años y que 10, 12 años después va a aparecer Cien años de soledad, después de la primera novela de García Márquez, que es La hojarasca, no deja de ser apasionante este libro. Por eso les digo, léanlo. Es increíble, es maravilloso. En 4 líneas este señor ya nos dio una clase de prolepsis y analepsis, futuro, pasado, con esta narración en tercera persona. Tenemos otro ejemplo. Este es de Willa Cather, Mi enemigo mortal. Fíjense muy bien, aquí es muy sutil, no es como en el caso de Gabo, aquí es muy, 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 muy sutil. Me pareció entonces que le estaba bien empleado, pero más tarde me ha asombrado a menudo de su bondad. Caramba, pero más tarde me ha asombrado a menudo de su bondad. Ese más tarde y luego me he asombrado es antepresente. Ella colocada en un presente futuro por ese más tarde. Más tarde ella se ve asombrada de su bondad. Me pareció entonces, ese pareció es el pretérito que le estaba otra vez en un copretérito que no sabemos si ya concluyó esa acción en pasado. Le pareció en ese entonces que estaba bien empleado, pero más tarde, ¿qué más tarde? Hacia el futuro. Y ella se ve asombrada. Me he asombrado a menudo de su bondad. Ese tipo
de verbos de conjugación es mágico, es maravilloso. En el español nosotros tenemos estas conjugaciones de verbo que es todavía mucho más sutil en cuanto a su manejo y a su utilidad. No obstante, es más difícil, es más fácil para los gringos aprender, para los que hablan inglés aprender en español, el español que nosotros hablar inglés, porque el inglés tiene muchísimas más palabras que el español, a lo contrario de lo que mucha gente piensa. Este tipo de magia también ocurre en el inglés y a veces traducir esto es una misión imposible, ¿no? En fin, en cualquier caso, tanto en la analepsis como en la prolepsis, tanto en la retrospección como en la prospección, estamos hablando de una ruptura de la linealidad. Ajá. Y honestamente yo los invito a que rompan lo lineal en sus relatos, en sus novelas, rompan la linealidad. No se vayan por la linealidad porque eso aburre. A menos que escriban con una linealidad. Bueno, ni Dostoyevsky escribía con esa linealidad, ni mucho menos, ¿no? Pero rompan con esa linealidad. Ahorita les voy a poner un ejemplo maravilloso, mágico de lo que es la ruptura de la linealidad. Muchas novelas no utilizan solo anticipaciones o retrospecciones, sino que recurren a una temporalidad múltiple, múltiples temporalidades. Y eso se hizo desde el siglo XIX con Proust. ¿Ah? Este es el ejemplo de Proust. Es un ejemplo maravilloso. Fíjense bien, vean los verbos, vean el tiempo de la historia y vean el tiempo del discurso. Aquel camino era como tantos otros de esta clase que suelen encontrarse en Francia. En aquellos momentos no me parecía muy seductor, me alegraba de volver a casa. Pero más tarde, fíjense, estaba subrayado ahí en cursiva, más tarde se me convirtió en una fuente de alegrías porque se me quedó en la memoria como un recuerdo en el que irían a empalmarse todos los caminos parecidos por donde yo había de pasar más adelante en paseos o viajes sin solución de continuidad y que gracias a él podía ponerse en comunicación con mi corazón. Porque en cuanto el coche o el automóvil entrara por una de, fíjense, el entrara es el subjuntivo, entrara, entrase, ¿se acuerdan? ¿Mm? Pretérito de subjuntivo. Porque en cuanto el coche o el automóvil entrara o entrase, o sea, acuérdense que el subjuntivo expresa duda, probabilidad, posibilidad, deseo. Porque en cuanto el coche o el automóvil entrase por una de esas carreteras que semejan continuación de la que recorríamos con Madame de Vilaparisis, mi conciencia actual, presente, encontraría para apoyarse como en su más reciente pasado, abolidos todos los años intermedios, las impresiones que sentía en aquellos atardeceres paseando por los alrededores de Balbec. Aquí está presente, pasado y futuro puestos en perspectiva de un mendigo párrafo de Marcel Proust en el libro a la sombra de las muchachas en flor, que es el segundo libro de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, la obra universal más extensa, más grande en términos de extensión de todos los tiempos. Esto es una maravilla. ¿Eh? Aquí están los tres tiempos. Y todo esto lo está narrando él desde este flujo de conciencia, desde su cuarto, su cama que nunca salió. Ajá. Más tarde se convirtió, es el futuro, recuerdo, pasado, más adelante. Futuro, actual es el presente del tiempo de la historia. Y luego, pasado, en su más reciente pasado, abolidos todos los años intermedios y lo que sentían aquellos atardeceres paseando por los alrededores de Baalbek. Además de convertirse ustedes en especialistas del manejo de los tiempos, del tiempo de la narración y del tiempo de la historia, también se van a convertir ustedes en especialistas, en lectores especialistas de estas grandes sutilezas que un lector peregrino no va a dominar, no va a conocer, no le va a dar tanta importancia. Tienen, ustedes ya a partir de hoy, tienen prohibido ser lectores ingenuos, ¿eh? Este tipo de sutilezas, este tipo de detalles no puede pasar por alto en su conciencia, chicos. Ajá. Bien, vamos a cerrar entonces con la analepsis y las prolepsis. Son figuras que pueden dibujar. Vamos a cerrar esta segunda parte. Ahorita vamos a regresar al cierre. Que pueden dibujar las formas de significación más caprichosas y complejas, ya lo vimos.
pero también recursos muy sencillos que pueden ayudarnos a conseguir diferentes funciones. ¿Cuál es una función completiva? Siempre que necesitemos brindar información sobre sucesos que hemos omitido o que hemos dejado de lado, podemos recuperarla. Recordó cuando su madre la llevó por primera vez a un cementerio y conoció a los cadáveres, ¿no? Ok, completas para el perfil del personaje, su psicología del personaje, para un asunto que quedó suelto dentro de la narración, para acumular más intriga, para hacer un tweet plus, un giro dentro de la historia, etcétera. Una función repetitiva para volver a ofrecer información ya proporcionada y una función anunciadora si lo que queremos es generar intriga o suspenso, adelantando información para mantener el interés de nuestro lector sobre acontecimientos que no han ocurrido. Muy bien, nos vemos en 2 minutitos para el cierre de esta sesión.